El otro cuadro que viene a continuación y es sumamente importante es dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Ya? Debemos, con pocos cuadros y más que nada con la sospecha, vamos a llegar a los diagnósticos. Por ejemplo, esta diapositiva de acá es sumamente importante. Si yo tengo un bebé con dificultad respiratoria y es prematuro, ¿qué es lo que yo debo pensar? Ah, no, pues, es un bebé con membrana hialina. Si tengo un bebé con coriamnionitis y que hace fiebre, ¿qué es lo que yo debo pensar? Que tiene neumonía neonatal. Neumonía neonatal. Si tengo un bebé que tiene dificultad respiratoria y que está manchado o teñido de meconio y es postérmino, síndrome de aspiración meconial o SALAM. Y si es un bebé que nace de cesárea, sin trabajo de parto, prematuro tardío entre las 34 y 36 semanas 6 séptimos, ¿qué cosa? Ah, sospecha de taquimia transitoria del recién nacido. ¿Ya? Con eso ya tienen la gran mayoría de preguntas. ¿Y qué otra característica tienen todos los cuadros que aparecen en las primeras horas de vida? En las primeras 6 horas. Tenemos que la dificultad respiratoria es inespecífica en el recién nacido. ¿Y qué escala de gravedad usamos? La de Silverman-Anderson. ¿Ya? Tiene como Apgar 3 puntajes, 0, 1 y 2. Apgar, ¿cómo era? A mayor puntaje estoy mejor. Acá pasa lo contrario. A mayor puntaje estoy grave. ¿Ya? Veamos. Primera, esta es una mnemotecnia. Dire que aleti. ¿Qué significa eso? Di de desbalance tóraco abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ya. Miren, mientras más desbalance estoy peor. Si yo respiro bien, se eleva el tórax. Se eleva el tórax al mismo momento, está sincronizado, 0. Si durante la inspiración se eleva el tórax y se hunde una parte, hay un desbalance entre el tórax y el abdomen. En inspiración, 1 más o menos. Si les dicen desbalance total, ¿no? Gran desbalance, siempre visible, 2 puntos, estás peor. Otro, RE, ¿de qué cosa es? De retracción, con retracción subsifoidea. Miren, si no hay retracción, 0, está bien. Si es leve o apenas visible, 1. Si es muy marcada, 2 puntos. O sea, tienen solo 3 opciones. O no tiene, o lo tiene más o menos, o si lo tiene pésimo. Le doy 2. Ahora, ¿qué de quejido? Se queja, sonido que aparece con la dificultad respiratoria del bebé, ¿no? Si no tiene, 0. Si yo tengo que poner el estetoscopio, 1 punto. Si no tengo que poner nada y escucho ese sonido, 2 puntos. Quejido. Ale, de aleteo nasal. Si no tiene, 0. Si lo tiene y es mínimo, leve, 1. Si lo tiene muy marcado, 2 puntos. Retracciones intercostales. Si no tiene, 0. Si es apenas visible, 1. Si es marcado, 2. No le había puesto acá. Un momento. Tiraje intercostal. ¿No? Ahora, la clasificación, ¿cómo va?
Si tiene un puntaje de 0 a 2, no tiene dificultad respiratoria. Y si la tiene, es leve. De 3 a 4, moderada. Mayor de 5, grave. ¿No? Ahora, el primer cuadro clínico es taquipnea transitoria del recién nacido. ¿De qué se caracteriza esta patología? ¿Se acuerdan que en adaptación pulmonar habíamos dicho que nuestros pulmones están llenos de líquido pulmonar? Y que cuando nace el bebé ya tiene que comenzar la reabsorción desde antes de nacer. Acá no pasa eso. Hay un edema pulmonar por disminución en la reabsorción de este líquido. Aparece en las primeras 6 horas. ¿Por qué me dicen que es benigno? Ah, ya, porque tu bebito tiene dificultad respiratoria, principalmente taquipnea, pero cuando requiere oxígeno, la concentración máxima de oxígeno es 40% de FiO2. ¿Y por dónde? Por casco. ¿Y por qué me dice que es autolimitada? Porque pasa en las primeras 72 a 96 horas. Así desaparece entre el tercer y cuarto día. Acá habíamos visto, ¿se acuerdan esta parte? El mecanismo bioquímico que tiene que reabsorber el líquido pulmonar. Y lo otro, imagínense que tienen un bebé, que no hay trabajo de parto, no hay mecanismo bioquímico y le sacan a un momento a otro, no va a poder hacer este mecanismo y no va a poder reabsorber líquido pulmonar. ¿Qué otra forma de reabsorción de líquido pulmonar fetal tengo? Cuando nace y el bebé comienza a llorar y va este aire, va desplazando el líquido de los alvéolos con las respiraciones. Otro que nos decían, este bebé, si nace por parto vaginal, el canal del parto va a comprimir el pecho. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que elimine todo el líquido que está en los pulmones. Eso se llama drenaje mecánico, el cual es mínimo. Principalmente es bioquímico, luego es por reabsorción del líquido secundario al aire que hace compresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tenga taquipnea transitoria? Diabetes materna, macrosomía, cesárea, varón, asma materno, que sea un prematuro tardío. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben ver en la radiografía? 1, hiperinsuflación del tórax. Aumento en el número del volumen pulmonar. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 espacios intercostales. Súper hinchados esos pulmones. Como que se quieren salir los pulmones entre las costillas. Herniación costal. Y en las cisuras, ¿qué veo? Líquido en las cisuras, cisuritis. Esto es patognomónico. Patognomónico. ¿Y cuál es el tratamiento? Disculpen. El tratamiento es oxígeno por casco cefálico un FiO2 menor de 40. Hasta 40 como máximo. Nada más. Y enfermedad de membrana hialina. ¿Qué es la enfermedad de membrana hialina? La enfermedad de membrana hialina es la secundaria a la prematurez, a la inmadurez que este bebé representa. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia del surfactante. ¿Qué hacía el surfactante pulmonar? El surfactante te disminuía la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Acuérdense ustedes las gotas de agua. Miren esta gotita de agua, miren esta gotita de agua. En cada gota de agua hay acumuladas moléculas de H2O. Varias, demasiadas.
¿no? H2O, y todas convergen en el centro. ¿Para qué? Para formar la gota de agua, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión superficial acá está aumentada en una gota de agua. ¿Y en el alveolo cómo está? Ah, en el alveolo la tensión superficial está aumentada, por lo que los alveolos en el prematuro tienden a colapsarse, a hacer atelectasias. ¿Y qué es lo que hace el surfactante? Disminuye esta tensión superficial. Evita que los alveolos colapsen, evita que exista presencia de ¿qué? De atelectasias. Eso es lo que evita. ¿Ya? Si no hay surfactante, no hay reclutamiento alveolar, hay colapso y no hay intercambio gaseoso. ¿Qué otra cosa debemos conocer? Que el 60% se presenta en el menor de 28, en el menor de 28 semanas. Esa es una de las cosas que debemos conocer. Cuando ustedes le digan prematuro menor de 28 semanas, membrana hialina. Si a ustedes les dicen prematuro de 35 semanas, 34 semanas, ustedes tranquilos, esperen, lean el enunciado. ¿Qué más me dicen? Cesárea, sin trabajo de parto. No, esta es una membrana hialina. ¿Ya? O sea, no porque vean prematuro van a marcar a la loca y van a decir, no, esto, ¿saben qué? Esto ni hablar, esto es membrana hialina porque me dice prematuro. No, analicen. Pero cuando le dicen menos de 28 semanas, ni hablar, membrana hialina. El déficit de surfactante, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que se incremente la tensión superficial. ¿Y que se presente qué cosa? Atelectasias. Atelectasias. Y a nivel patológico va a haber inflamación. ¿Qué es lo que va a haber? Formación de membranas hialinas que me van a llevar a que disminuya la distensibilidad del pulmón. ¿Qué cosa es distensibilidad del pulmón? Un momento, déjame escribir acá, sufro con este lapicito. Ya. ¿Qué cosa es la distensibilidad del pulmón? Es el cambio de volumen por cambio de presión. O sea, si yo no tengo surfactante, va a estar colapsado el alveolo, todo el pulmón. Voy a poder insuflar, voy a poder aumentar de volumen el pulmón. No, porque tu distensibilidad está disminuida. ¿Qué otra cosa va a haber? Alteración de la ventilación, perfusión, ¿no? Entonces vamos a evidenciar un cuadro clínico caracterizado por hipoxemia, hipercapnia y acidosis en membrana hialina. Hay medidas que protegen de la membrana hialina al prematuro y hay otras que aumentan. Por ejemplo, diabetes mellitus. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? La hiperglicemia y el hiperinsulinismo hace que no se produzca surfactante pulmonar, bloquea la acción de los corticoides. Por ejemplo, un bebé hijo de madre diabética, así sea a término, tiene entre 5 a 6 veces mayor de probabilidad de tener membrana hialina comparado con otro niño de su edad. Hijo de madre diabética tiene entre 5 a 6 veces mayor probabilidad de tener ¿qué cosa? Enfermedad de membrana hialina comparado con otro de su edad, así sea a término. ¿Ya?
el embarazo múltiple, parto por cesárea, asfixia, estrés por frío, varón, eritroblastosis fetal, prematuro menor de 32 semanas. Pero, ¿quién me va a proteger del riesgo? Por ejemplo, mamá fumadora. Su hijo está expuesto a estrés. Ese estrés va a hacer que produzca más surfactante. Hijo de madre hipertensa también, insuficiencia uteroplacentaria, no le llega sangre al bebé, se estresa, produce corticoides, ¿no? El bebé con restricción de crecimiento intraútero. O sea, nuevamente, si a ustedes les dicen prematuro de 28 semanas con dificultad respiratoria, 98% que es membrana hialina. Pero ¿qué pasa si a ustedes les ponen esta, ojo, prematuro de 32 semanas? ¿Ya? 33 semanas. Nace de cesárea, sin trabajo de parto. La mamá tiene antecedente de ser hipertensa, preeclampsia, fumadora y tiene restricción del crecimiento intraútero. ¿Cuál es la respuesta? Les han dicho, es prematuro, tiene factores de riesgo para taquipnea transitoria y tiene factores de riesgo que disminuyen la probabilidad de que tenga membrana hialina. ¿Cuál sería la respuesta? Taquipnea transitoria del recién nacido. Por eso ahí deténganse. No lo vean como complejo esta parte. Con estas cosas ya están resolviendo casi todo. Disculpen. Ya. ¿Cuáles son las medidas de prevención? 1, que no haya parto prematuro. 2, uso de tocolíticos, antibióticos, no vaya a ser que sea un parto prematuro por infección, y el uso de corticoides prenatales. ¿A quiénes le voy a dar corticoide prenatal? Aquel bebé entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional. ¿Cuál es el signo patognomónico? Vean, este bebé cuando nace prematuro y sin surfactante, su pulmón blanco, miren, todo colapsado. Le dan surfactante de lo que estaba así todo colapsado. ¿Cómo se abre ese pulmón? ¿Cuáles son los signos patognomónicos? Patrón retículo nodular, atelectasias, broncograma aéreo, disminución del volumen pulmonar, todo está colapsado y la imagen en vidrio esmerilado. ¿Ya? Ahí tienen todo eso. Cuando les digan eso, más esto, ni hablar, pues. El surfactante, ¿qué es lo que hace? Disminuye la tensión superficial. ¿Y dónde se produce? ¿Producción en dónde? Neumocitos tipo 2. Los surfactantes son a predominio ¿de qué? De fosfolípidos. ¿Y cuál es el fosfolípido que por sí solo reduce la tensión superficial? Dipalmitoil, fosfatidil, colina. De todo lo que es surfactante deben aprender esta diapositiva. Y cañón. ¿Cuál es el tratamiento? Uy, no tiene surfactante. ¿Cuál sería el tratamiento? Si no tiene surfactante, ¿qué hago? Le doy surfactante. Surfactante exógeno, o sea, fuera de él. ¿Qué otra cosa? Sus pulmones se han colapsado. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar algo que aumente la presión para que se mantenga abiertos esos pulmones. O sea, voy a forzar. Como se está cerrando ese alveolo. Caballero, pues tengo que abrirlo. ¿Cómo se llama eso? CPAP. ¿Qué significa? Presión positiva continua en la vía aérea. Ahí está. Tienen todo eso. ¿Ya? Seguimos. No se olviden eso, por favor. Ahí está todo. Todo está ahí. Ahora, síndrome de aspiración meconial. Ya, peor todavía. Sin...
Síndrome de aspiración. Disculpe, me metió justo la perrita que no sé qué le ha pasado ahí. Ya. Síndrome de aspiración meconial. ¿Cómo es la característica? Niño con dificultad respiratoria y que está con líquido amniótico meconial. Ya, no la piensen. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome de aspiración meconial. ¿O qué le pueden decir? Dificultad respiratoria y cordón umbilical manchado de meconio. ¿Es normal que un bebé elimine meconio en el intraútero? No, pues. Entonces, ahí está el diagnóstico. Ya tienen el diagnóstico. Pero tienen que reconocer cuál es el factor de riesgo. Cualquiera que me cause hipoxia en el intraútero. 1. Tiene que haber algo que cause hipoxia. Este niño en el intraútero le faltó oxígeno. Va a hacer eliminación de meconio. Y segundo, factor de riesgo, que tenga la capacidad de eliminar meconio, o sea, que tenga la madurez para eliminar meconio. El post maduro. El niño prematuro no puede eliminar meconio en el intraútero. ¿Ya? 2 factores de riesgo súper importantes. Post maduro, mayor de 42 semanas y evento que cause hipoxia. Factores de riesgo, ¿cuál podría ser? Ya hemos visto el posttérmino. Escribamos de vuelta posttérmino. Otro, que pruebas de bienestar fetal alteradas. Por ejemplo, ¿cuál? Perfil biofísico, test no estresante, etcétera, ¿no? Apgar bajo. Madre hipertensa, hipertensión arterial materna, preeclampsia. ¿Cuál otro? DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Otro, restricción del crecimiento intraútero. Mamá que consume drogas, cocaína, etcétera. Ahí tienen todos los factores de riesgo. Pero el más importante de todos, ¿cuál es? Estos dos. Postmaduro o posttérmino mayor de 42 semanas y tiene que haber un evento que cause ¿qué? Hipoxia. ¿Ya? Entonces, un bebé expulsa meconio cuando es posttérmino a hipoxia. O sea, este bebé se asusta y elimina meconio. ¿Por qué se asustó? Porque tiene una baja concentración de oxígeno. Tengo que considerar este diagnóstico en quienes, nuevamente, aquel niño que tiene dificultad respiratoria, que sea posttérmino y que esté teñido de meconio. No se olviden, por favor, ¿ah? ¿Ya? Eso. Ahí está el diagnóstico. Ahora, sigamos. Déjenme borrar esto. Y ya. Ahora vamos a ver. ¿Y cómo este meconio va a generar daño? ¿Cómo va a generar enfermedad pulmonar el síndrome de aspiración meconial? 1, porque obstruye la vía aérea, ¿no? Otro, porque el meconio en la vía aérea genera irritación química. Va a generar una neumonitis química primeras 24 a 48 horas. Otro, el meconio, deben recordar, el meconio es estéril. Estéril, o sea, el meconio no tiene gérmenes. Pero dentro de sus componentes hay un mucopolisacárido que favorece ¿qué? La colonización e infección por Escherichia coli. Infección. Otro, me inactiva el surfactante. Y por último, fenómenos de hipoxemia genera hipertensión pulmonar, la cual es la causa de muerte. Ahora, esto de vía aérea que me obstruye lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque de esto tienen que recordar qué cosas voy a ver en una radiografía. ¿Ya? Sigamos. A ver, obstrucción de la vía aérea. Vean, acá está mi bronquio bonito,
mis bronquiolos terminales. Acá ha obstruido el meconio todo el diámetro. Si me ha obstruido todo el diámetro, ¿este alveolo cómo estará? ¿Del mismo tamaño que este, que está limpio? No, va a estar colapsado. Colapsó. Entonces, ¿qué voy a ver? Atelectasia. En la radiografía, ¿qué voy a ver? Atelectasias. Y en esta obstrucción, miren, bronquio y este bronquiolo. ¿Qué pasa si obstruye esto nomás? Parcialmente, El aire va a entrar porque la inspiración es activa, pero cuando bote el aire, se va a hacer más pequeñito y no va a poder salir el aire. ¿Qué va a pasar con este alveolo? Va a crecer como va a generar una sobredistensión alveolar y va a hacer que se rompen el alveolo. Este meconio que obstruye parcialmente va a ser un fenómeno valvular. Áreas de sobredistensión y atelectasia. ¿Qué es lo que yo debo hacer en un bebé con líquido amniótico meconial? ¿Qué es lo que yo debo realizar en un bebé con líquido amniótico meconial? Vamos a ver. Yo me tenía que preguntar si era vigoroso. ¿Y a quién le decía vigoroso a aquel bebé que tiene frecuencia cardíaca mayor de 100? Aquel que tiene buen tono y aquel que tiene buen esfuerzo respiratorio. A él le decía vigoroso. ¿Ya? Y si el niño es vigoroso, sí. No, que se vaya con la mami, le doy aspiración si es necesario y observo. Si es no vigoroso, le hago RCP como cualquier otro niño. No intubo de rutina. Si requiere que se le intuba. Si no, no. No se intuba de rutina. ¿Ya? Ahora, neumonía neonatal. ¿Qué es lo que le tienen que decir ustedes? Niño con dificultad. Discúlpenme. Acá me estaba olvidando. No escribí la placa. ¿Cuál es lo patognomónico en SAM? Radiografía patognomónica es infiltrado en parches. Infiltrado en parches. Áreas de atelectasia y sobredistensión. Otro, ¿de qué se muere un niño con aspiración meconial? Hipertensión pulmonar. ¿Ya? Otra cosa, ¿cuál es la complicación que más se asocia a aspiración meconial? Neumotórax. Neumotórax. Síndrome de fuga aérea. ¿Ya? Ahora sí, neumonía neonatal. ¿En quiénes debo sospechar? Aquel niño que tiene dificultad respiratoria más factores de riesgo de infección antes de las 48 horas. ¿Ya? Neumonía neonatal. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Transplacentario por inhalación y por vía hematógena. ¿Cuál es el germen más frecuente en neumonía neonatal? Streptococcus galactiae o estreptococo del grupo B. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Con membrana hialina. En la radiografía se parece mucho a membrana hialina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el volumen pulmonar en membrana hialina está disminuido y en neumonía está conservado. ¿No? Antecedentes. ¿Qué antecedentes va a tener la mamá? De infección, fiebre, hijo previo que haya tenido infección por listeria, ¿no? ITU, perfil biofísico alterado. Y por último, hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita se produce en la 9ª semana intraútero. No se cerró el diafragma y las asas intestinales suben ¿a dónde?
al tórax. ¿Y qué es lo que generan? Hipoplasia pulmonar. Como el pulmón es pequeño, va a generar hipertensión pulmonar. ¿Y de qué se va a morir? De hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar. ¿Qué características tiene este niño? Dificultad respiratoria al nacer, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tiene abdomen escafoideo, ascenso de órganos hacia el tórax, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es lo que yo debo saber? Mejor lo ponemos por texto. Clasificación, tengo la de Boch-Dalek, el cual se presenta en un 85%. Boch-Dalek, o conocida como postero lateral. Y la de Morgagni se presenta en el 15% o hernia diafragmática anterior. Esa es una clasificación según posición del diafragma. Pero otra clasificación tenemos, clasificación que también deben acordarse, no está difícil, ¿ah? Clasificación hernia diafragmática izquierda se presenta en un 85%. Derecha en un 13%. Bilateral en un 1 a 2%. Ahí está todo. Todo lo de hernia diafragmática deben reconocer en esta diapositiva. Otros, algo más de dificultad respiratoria, y acá les voy a hacer unas preguntitas medias, como les digo, medias controversiales, ¿ya? Otros, síndrome de fuga aérea, ¿ya? Escape aéreo. Tenemos el enfisema pulmonar intersticial, hay ruptura de la pared alveolar, EPI, conocido, neumomediastino, ¿no? Su imagen como murciélago, neumotórax, que genera dificultad respiratoria, brusca, etcétera. Esto lo quiero tomar en un ejemplo, ¿ya? El bebé con diagnóstico de síndrome aspiración meconial tiene la probabilidad de tener uno de estos tres en un 30%. Principal complicación del síndrome de aspiración meconial, neumotórax. Ahora sí, recién nacido con dificultad respiratoria, murmullo vesicular disminuido, ¿ya? En todo el hemitórax derecho. Más ruidos cardíacos desplazados a la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Neumotórax o hernia diafragmática? Piensen, ¿ah? Traten de equivocarse. A ver, para que sea hernia diafragmática, ¿qué otra cosa le suman? Presencia de ruidos hidroaéreos en hemitórax derecho. ¿O qué otra cosa le pueden poner? O abdomen escafoideo. O sea, el abdomen está como un hueco. ¿Por qué? Porque los intestinos subieron. Acá yo le pongo hernia diafragmática congénita, ¿ya? Y para yo decir que este bebé tiene neumotórax, ¿qué le tengo que agregar? Ah, se le dio ventilación a presión positiva. O sea, yo empujaba el aire con el ambú para que llegue a los pulmones y eso le rompió el pulmón. ¿Qué otra cosa? Antecedente de SALAM, síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Acá yo puedo decir respuesta, neumotórax. Por eso no se confíen.
todo tienen que leer en el enunciado. Ahí está. Miren, este es el enunciado. Y siempre le agregan o esto o esto. Y si me agregan uno de los dos, ni hablar, pues, hernia diafragmática. Y si me dicen esto más esto, yo tengo que preguntar, ¿le dieron ventilación a presión positiva? Sí. O antecedentes a LAM, ya pues, marquemos neumotórax. Ya está todo ahí.